El día de mañana en todo el mundo, ya seguramente en Corea comenzó, ya es Navidad, en Corea ya es las 12:46 de la mañana, entonces allí ya es 25 de diciembre. En el mundo entero se está celebrando, se va a celebrar la Navidad. Entonces, de alguna u otra manera, la gente está celebrando el nacimiento de Jesús. Ahora, es cierto, es muy claro que muy probablemente Jesús no nació un 25 de diciembre. Muchas personas dicen que son otras fechas. Sin embargo, lo que nos debe quedar claro es que lo importante no es conocer la fecha exacta. Si para Dios fuera importante que nosotros conociéramos la fecha exacta, seguramente estaría registrado en las Escrituras. Lo importante no es la fecha exacta. De hecho, nosotros no conocemos ni el día, no conocemos ni siquiera el año en que nació Jesús. Nosotros decimos 2023 después de Cristo, pero ni siquiera tenemos la certeza que realmente hayan pasado 2023 años luego del nacimiento de Cristo. Entonces, lo importante no es la fecha. Lo importante es el mensaje que esto que nosotros llamamos Navidad tiene. ¿Qué significa la palabra Navidad? Natividad, nacimiento. ¿Cuál es el mensaje que la palabra nos quiere dar cuando nos habla acerca del nacimiento de Jesús? ¿Será que simplemente es una excusa más para otra fiesta en Colombia? ¿Será que es una excusa más para que veamos cómo podemos llenar nuestra casa de cosas materiales? ¿Será esa la excusa? No, ciertamente no. Pero nosotros lo convertimos en esto. Convertimos la Navidad en simplemente una fecha más para descansar, en una fecha más para emborracharnos, para enloquecernos. Seguramente el día de hoy por la noche, Zona y mi hijo y yo no vamos a poder dormir, ¿cierto? Porque los vecinos seguramente harán mucho ruido. De hecho, con las novenas ya estaban haciendo mucho ruido, todos desafinados, desentonados. Pero la Navidad no consiste en eso. La Navidad no consiste en los regalos. La Navidad ni siquiera consiste en Santa Claus. Que ya el centro de la Navidad ni siquiera es Jesús, es Santa Claus, San Nicolás. Le hemos perdido el sentido a la verdadera Navidad, a lo que realmente nosotros como cristianos deberíamos celebrar. De hecho, yo les pregunto a ustedes, cada uno reflexione. ¿Cuántos de ustedes el día de mañana, desde el día de hoy, se están preparando? Hoy voy a celebrar la Navidad, la verdadera Navidad. No simplemente un día de juerga, un día de bacanal, un día de desorden, un día en el que voy a emborracharme hasta que ya no pueda más, hasta vomitar, hasta que a alguien le toque tomar mi pelo mientras yo vomito en el inodoro. ¿Será que es eso? ¿Será que hay alguno que está pensando, bueno, yo no voy a hacer eso el día de mañana? Yo voy a reflexionar en Jesús. El mensaje de hoy nos va a hablar acerca del mensaje que tiene la Navidad. Vamos a buscar entonces nuevamente Lucas 2, del 1 al 6. Aconteció en aquellos días. Recuerden que yo tengo otra versión. Es importante leer muchas versiones. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Ese fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos, allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Amén. Nosotros vemos aquí que Lucas nos está poniendo en contexto, nos está dando fechas, nos está dando lugares. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué es importante que Lucas nos esté dando una fecha, nos esté dando lugares?
cumpliera lo que estaba escrito. Para que se cumpliera lo que está escrito. En parte sí. ¿Qué más? Muy importante eso. Porque Jesús es un hombre histórico. Ese es el punto, ¿cierto? Ese es el punto principal por el que esos datos son importantes. Mi mamá, ¿cierto? Falleció en Clínica Rosario, ¿cierto? ¿Y eso qué me está demostrando? Que en un lugar estuvo ella, que en un lugar falleció, que en un momento falleció. De la misma manera, Jesús, cuando se nos habla, así es que César Augusto, en el tiempo de César Augusto, cuando estaba haciéndose el censo, ¿de qué nos está dando la palabra? Lucas, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Mostrarnos a un Jesús real. No es un mito, no es una leyenda, no es simplemente un mensaje, es que Jesús simplemente es un mensaje, como se dice hoy en día. Es que Jesús no fue real, pero su mensaje fue hermoso. No, él fue un hombre real. De hecho, no hay ningún ateo serio. No hay ningún ateo serio. Los que solo ven Discovery Channel, History Channel, Jesús se fue un invento de tuyo, no hay qué cosa. Esos que solo se informan de eso, creen que Jesús no existió. Los verdaderos ateos, los que estudian la historia, los historiadores, nunca niegan a Jesús. Nunca niegan la existencia de eso. Porque hay libros externos a la Biblia de personas que no eran cristianas que Jesús existió. Hay libros. Entonces lo que está hablando Lucas aquí es: Jesús fue un hombre real. Jesús existió. Jesús caminó entre nosotros. Jesús no es un mito. Jesús no es una leyenda. Y es el primer mensaje que nos da la Navidad. Y es el primer mensaje que nos da el nacimiento de Jesús. Que nuestra celebración, que nuestra esperanza no está en un mito, no está en una leyenda, no está en una fantasía. Jesús no es un personaje ficticio que nació en Hogwarts o en la Tierra Media o yo no sé. No, Jesús no es un personaje de la fantasía. Jesús es un personaje real, palpable, que vivió entre nosotros. Y eso es lo primero que nos muestra la palabra el día de hoy. Jesús era un personaje real. Y como personaje real, el reconocerle o no reconocerle tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Pero lo que nosotros vemos aquí, más importante, además de que Jesús es un hombre real, es lo que dice Alejandro. Es que nosotros vemos aquí registrado todo esto que ocurrió. Seguramente la vida de cada uno de ustedes fueron azares, por así decirlo. Fueron azares. Ustedes nacieron aquí en Medellín, digámoslo así, por un azar. ¿Por qué? Por azar del destino también, ¿dónde hubieran podido nacer? ¿En dónde? En Estados Unidos, Europa, Bogotá, donde sea. Por azar del destino. ¿En dónde? En Urrao. En Corea. Pero lo que nosotros vemos aquí es el cumplimiento de la promesa de Dios. Porque Dios mismo aquí está entrelazando todas las historias, todos los momentos, para que todo se dé perfecto como Él lo tenía planeado. De hecho, antes de que naciera Jesús, ya estaba profetizado que Él iba a nacer ¿dónde? En Belén. Y además que iba a ser llamado ¿cómo? Nazareno. Y después también que iba a huir de Egipto. A Egipto, perdón. Entonces miren todas esas cosas que si alguien hubiera tratado de simplemente, sí, yo voy a vivir según las escrituras, imposible. Hay cosas que uno de pronto puede manejar, pero el nacimiento. Entonces aquí nosotros vemos la mano de Dios cumpliendo su promesa según su plan. Y esto nos habla de un Dios que está en control de todas las cosas. Un Dios que está en control de su Hijo, de dónde va a nacer su Hijo. Aquí es donde llega el mensaje más impactante que vamos a hablar luego. Pero vemos este mensaje tan hermoso. Dios está en control de todo. Dios está en control de César Augusto. Dios está en control de cómo se iban a mover María y José.
Dios está en control en el momento cuando iba a nacer Jesús. Dios estaba en total control. ¿Cuándo iba a ocurrir todas las cosas? Ahora la pregunta es, si nosotros estamos en Cristo, ¿será que nuestra vida será guiada por el destino o será guiada por Dios? Por Dios. De hecho, en estos días yo estaba viendo una discusión entre uno de los ateos más importantes en YouTube y un judío muy importante, Ben Shapiro, no sé quiénes le conocen. Y estaban hablando y discutiendo. Y el ateo se quedaba callado ante lo que le decía Ben Shapiro. Si nosotros no creemos en Dios, finalmente no estamos creyendo en la voluntad, no estamos creyendo en la libertad. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Porque simplemente somos una respuesta de unas hormonas, de un universo. Solo estamos respondiendo, no estamos escogiendo nada. Pero cuando estamos en Dios, nuestro camino tiene libertad. Tenemos capacidad para escoger, pero el Señor nos guía. El Señor es quien nos guía. Imagínense ahora como orábamos. ¿Quiénes de ustedes tienen la certeza que el día de hoy no van a fallecer? ¿Quién tiene la certeza? ¿O quién tiene la certeza que va a morir de anciano? Nadie. Y podemos ser estudiosos, podemos tener todos los títulos académicos, podemos tener todo el dinero del mundo. Pero ustedes creen que Steve Jobs decía, bueno, es que yo voy a morir cuando tenga tantos años. No, nadie tiene la muerte asegurada, nadie sabe cuándo va a morir. Nadie. Cuando nosotros vemos la física cuántica, vemos que hay un sinfín de posibilidades. Y es entregarle el destino a esas posibilidades, al destino, a lo que pueda ocurrir en este mundo. A esos multiversos, por así decirlo. Entonces, ¿cómo podemos tener tranquilidad? ¿Cómo podemos tener paz? Pero la palabra el día de hoy nos dice, Dios está en control. Y si nosotros estamos en Jesús, Dios está en control. Dios está en control. Y por lo tanto, debemos estar en Jesús. Debemos estar en Jesús. Y por eso la mejor noticia del mundo es, ya tu vida no va a estar guiada por el destino, ya tu vida va a estar guiada por Dios si estás en Jesús. Ya tenemos una oportunidad de tener una vida de paz que sobrepasa todo entendimiento. Una vida de paz en Jesús, solo en Jesús. Pero lo que nosotros vemos también aquí vemos muchas cosas, es que realmente es muy hermoso el texto. Cómo Dios cumple su promesa y Dios, ese Dios que es espíritu, entra a nuestra realidad. Él entra a nuestra realidad. Es como a algunos les gusta el cine, ¿les gusta mucho el cine o no? Seguramente todos saben que es la cuarta dimensión. Todos saben que es la cuarta dimensión en las películas. ¿Alguien lo puede explicar? Es cuando la película está como en el entorno de ellos y ellos se dirigen al público. Es cuando ya como que el personaje entra a la realidad, como que ya uno hace parte de la otra realidad. Y eso es lo que está haciendo Dios. Dios, sí, porque según muchos filósofos, Dios está allí, no se inmuta, Él está allí lejos, no le importa la humanidad. Él está lejos allí, simplemente esperando que todo termine. A veces incluso algunos dicen que está impotente, diciendo, uy, se mataron. Uy, ¿qué vamos a hacer? Pero no, ¿qué nos dicen las Escrituras? Que Dios está en control de todas las cosas, que Dios cumple su promesa y que Dios entra a nuestra realidad. Dios se permea de nuestra realidad, Dios participa de nuestra realidad. ¿Pero qué tipo de realidad? La realidad de Instagram, de Facebook. ¿Cuál es la realidad de Instagram y de Facebook? ¿Qué? Que todo está bien. Y la vanidad. La vanidad. Así. Todo está bien, yo soy feliz. Y nosotros creemos, ay sí, fulanito como es de feliz, su vida como es de tranquila, su vida como es de... No, es que tiene muchas bendiciones. Pero sabemos qué hay detrás.
¿Sabemos qué hay detrás? ¿O es que alguno ha visto en Facebook pegándole a mi esposa? ¿Alguno lo ha visto? ¿Alguno lo ha visto? No, eso no lo vemos. Vemos, mi esposa es lo mejor para mí. Nadie ve la realidad. Y ahí es donde entra Dios, no la realidad de Instagram, no la realidad falsa, sino la realidad más íntima de nosotros. A la realidad más íntima. Vamos al versículo 7. Nos dice así: y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto es congruente con, vamos a buscar Lucas 9:58. Lucas 9:58. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahora vamos a 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Porque conoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y Filipenses, vamos a Filipenses pues. Filipenses 2:3 en adelante, hasta el 11. Perdón, desde el 5, leamos desde el 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, nosotros vemos que Jesús no entra en una realidad ficticia, sino que entra en nuestra realidad, en lo crudo de nuestra realidad. Y eso lo vemos desde su nacimiento. ¿Dónde nace Jesús? En un pesebre. Él utiliza, y sé que no nos gusta la palabra utilizar, pero es así. Dios usa a esta pareja, María y José, que no eran los más adinerados, eran personas pobres. Los usa a ellos para que por medio de ellos venga el Mesías. Jesús, ¿dónde pudo haber nacido? Si ustedes fueran el Hijo de Dios, ¿dónde habrían nacido ustedes? ¿En un palacio? ¿Dónde? En una cuna de oro. ¿Qué más? Ninguno escogería un pesebre para nacer. ¿O sí? Ninguno escogería una familia pobre para nacer. ¿O sí? ¿Dónde escogeríamos? La persona más poderosa de la tierra. Allí quiero nacer. Allí quiero nacer. Y Jesús tenía todo el derecho de hacerlo. Sin embargo, ¿él qué camino toma? Él toma el camino de la humildad. Él toma el camino de la realidad que vivimos en verdad. Y por eso usa esta pareja.
Y por eso nace en un pesebre. Es que nosotros de pronto vemos el pesebre muy bonito, pero imagínense realmente cómo es un pesebre. ¿A qué huele un pesebre? Imagínense. ¿Qué comodidades habrá en ese lugar? ¿Qué comodidad? No se imaginen una finca de hoy en día, que es toda con mucha higiene, no. Imagínense lo peor. Allí nació Jesús. Allí nació Jesús. Aunque pudo haber tomado otra decisión, allí nació Jesús. Nació en un pesebre, allí en Belén. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tomar esa decisión teniendo otra posibilidad? ¿Para qué? Primero, como hablábamos la semana pasada, para que podamos tener un sacerdote que se compadece de nosotros, que Él entiende nuestra realidad. Porque si nosotros podríamos decir, Dios, es que tú no me entiendes, tú no sabes lo que yo vivo. Porque somos muy egoístas, todos creemos que tenemos el peor problema del mundo. Todos creemos que somos los más desafortunados en la existencia del planeta Tierra. Pero Jesús dice, mira, yo viví todo esto. Yo viví todo esto. Huérfano, yo también. Mataron a mi hijo, Dios también puede decir eso. Pobre, yo también. Nací en un pesebre, yo también. Tenemos un Dios que se compadece de nuestra realidad, que le importa nuestra realidad. No es un Dios lejano, no es un Dios que es un juez cuando te equivocas para destruirte. No, es un Dios que está con nosotros, que habita en medio de nosotros, que vive lo de nosotros, que participa con las prostitutas, con los cobradores de impuestos. Participa en nuestra realidad, se unta de nosotros. Como muchos quisiéramos, el pastor huele ¿a qué? Oveja. A oveja. El verdadero pastor, que es Jesús, huele a oveja. Él no vive en un palacio, Él huele a oveja. Él huele a nuestra podredumbre. Él huele a nuestra pobreza. Él huele a nuestro dolor. Él huele a nuestra flaqueza, a nuestras debilidades. Él vivió todo eso. Y ese es nuestro mayor gozo. Y sé que lo repetimos tanto que de pronto ya no nos importa tanto. Lo repetimos tanto que tenemos el corazón tan duro que ya no es un mensaje que nos impacta tanto. Y el mundo tiene los valores tan dañados que no se exalta al humilde, sino que más bien adoramos al que es arrogante. El que más tiene likes. No, yo quiero ser como ese. Yo quiero ser como ese que tiene un super automóvil, que trata mal a todo el mundo, que insulta a todo el mundo, que se burla a todo el mundo. Yo quiero ser como ese. Esa es la manera en la que estamos viviendo. Esos son los valores que deseamos. Pero lo que nos muestran las Escrituras, ¿para qué vivir de esa manera? ¿Para qué vivir de esa manera? Son arrogantes. Dios los desecha. Vienen a humillarnos, servir al prójimo, ver al necesitado. Entendiendo que tenemos a un Dios que en vez de quedarse allá arriba dando órdenes, bajó y se untó de nosotros. Perdone la palabra, de nuestro excremento. Porque todos aquí nos creemos muy pulcros, muy limpios, muy perfectos, muy morales. Pero en la intimidad, en las circunstancias correctas, les aseguro que no vamos a hacerlo correcto. Ninguno, menos yo. En las circunstancias adecuadas. Nosotros porque de pronto estamos viviendo en una ciudad con muchas comodidades, pero ¿qué ocurriría si hubiéramos nacido en un lugar como, no sé, Somalia? Un lugar como Kenia, donde no podemos decir que todo el país es así, pero donde de pronto no tenemos comodidades, donde no se habla de moral, donde no se habla de ética. ¿Seríamos realmente tan buenos como decimos? Si no hubiéramos tenido una educación. ¿Será que sí? ¿Será que si desde jóvenes no hubiéramos aprendido valores cristianos? Porque son valores cristianos. Aunque digamos, no, es que el cristianismo no sirve para nada, solo hace mal. No. Son personas que hablan con la boca llena. El hombre no es bueno.
El hombre siempre busca cómo hacer trampa. Mírense cada uno de ustedes cuando tienen la posibilidad. No dudamos. Digamos, la DIAN nos dice, bueno, tienes que pagar esos impuestos, pero otro me dice, ay, pero si haces esto, por lo tanto no tienes que pagarlo si te sales por la tangente y hacemos algo ilegal. No lo pensamos. No lo pensamos. Si tuviéramos necesidad. Si tuviéramos necesidad. Obviamente hay herramientas que de pronto ya los contadores sabrán y que no son ilegales, y eso está bien, no estoy hablando o sea, el punto no es ese. El punto es que en nuestro corazón siempre hay maldad, siempre hay rabia, siempre hay odio, siempre está ahí. Esa Génesis habla de una bestia que está ahí al acecho. ¿Cuándo atacar? ¿Cuándo atacar? En estos días me preguntaron, mire, yo soy muy honesto con ustedes. Creo que fue Juan Manuel. Juan Manuel me preguntó, ¿y Down, tú alguna vez le has querido pegar un puño a alguien? Y yo, no. pero, sí le he querido tirar el carro a otros. ¿Por qué? Cuando se me meten, cuando no dejan pasar, yo quiero tirarles. Y yo les hablo aquí de amor y de perdón. Pero es lo que hay en el corazón del hombre. Es lo que hay en el corazón del hombre. Siempre nosotros escogemos ese camino, aunque de pronto nos controlamos por la sociedad. Violencia, ira, envidia, celos, destrucción. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Y sin embargo, Dios vemos que baja hacia donde estamos nosotros. Y ese es el sacerdote que se compadece de nosotros. Pero el segundo punto por el que Jesús toma ese camino es para trazarnos un camino, un ejemplo, el que nosotros debemos seguir. No es solo para decirnos, mira, yo te entiendo, sino es, bueno, yo te entiendo, pero yo caminé este camino sin pecar, ahora hazlo tú. No lo vas a hacer solo tú, lo vas a hacer a través de mi ayuda, a través del Espíritu Santo. Yo te voy a ayudar. ¿Vas a caer? Sí. ¿Vas a fallar? Sí. Pero yo te voy a levantar, yo te voy a llevar. Pero sígueme mi ejemplo. Y es lo que vimos en 2 de Corintios. Vamos a nuevamente porque se nos olvida. 2 de Corintios 8:9. Siga mi ejemplo. Siga mi ejemplo, es lo que dice Jesús. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Cuál es el ejemplo que nos dio Dios? Sí, nosotros podemos tener mucho de qué jactarnos, pero puede bajarnos, servir al otro, servir al hermano, buscar, bueno, ¿quién necesita a mi hermano? ¿Quién necesita el prójimo? Están hablando de una libra de amor. ¿Será que yo sí dé al menos una libra de amor? Una libra de arroz sí habré dado. ¿Será que yo sí estoy compartiendo, si estoy siguiendo el ejemplo de Jesús, aquel que siendo rico se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros? ¿Será que sí o no? ¿Será que yo me estoy despojando de pronto de, bueno, yo me iba a comprar tal cosa, pero me voy a despojar un poco para poder ayudar al prójimo? ¿Será que sí? ¿O será que no? ¿Será que yo me despojo de mi orgullo para poder servir al otro? ¿Será que yo me despojo de mi ser para yo poder servir al otro? En eso consiste el nacimiento de Jesús. Esa es nuestra celebración. En eso consiste la Navidad. No en los regalos. Y muy bueno si dan regalos. Muy bueno. No estoy diciendo que no. Y muy bueno si celebran. Hoy celebren mucho con su familia. Si quieren hacerlo, celebren. Estén con su familia. Compartan. Pero el mensaje del nacimiento de Jesús es: no compartan solo los regalos, porque al final eso se va a dañar, se va a gastar. ¿Qué debemos compartir? ¿Cuál es el mejor regalo que nosotros podemos dar? A Jesús. A Jesús. Porque cuando damos a Jesús, estamos dando a aquel sacerdote que se compadece de nosotros, que vive en nuestra realidad. Cuando nosotros damos a Jesús, damos la realidad ya no guiada por el destino, sino guiada por Él.
Cuando damos a Jesús, estamos dando vida, estamos dando salvación. Ese es el mayor regalo. Hoy a su familia, ¿qué le deberían dar? A Jesús. Hoy a sus amigos, dar a Jesús. Vamos a dar a Jesús. Es lo importante de la Navidad, dar a Jesús. Mi hijo piensa Navidad, ¿en qué está pensando él? El regalo. Desde noviembre. ¿Cuándo es Navidad? Y yo, ¿en qué consiste la Navidad? Regalo. Regalo. Y yo digo, no, la Navidad no es eso. Ah, sí, yo soy muy realista. La Navidad no es eso, la Navidad no es el regalo. La Navidad es celebrar a Jesús. Sí, y mi regalo. De hecho, cuando él va a cumpleaños de otros, lo primero que pregunta, ¿y van a dar dos de regalos? Entonces, ese es un pensamiento de niño, un pensamiento egoísta. Pero lo que nos invita el Evangelio es a madurar y a entender, es que no se trata todo de mí, se trata también del prójimo, del necesitado, de voltearnos al menos un poco, al menos en estas épocas y decir, hey, ¿será que a mi alrededor, en mi familia, entre mis amigos, en mi iglesia hay gente que necesita alimento, vestido? ¿Será que sí hay alguien? Es preguntarnos eso, así como lo hizo Jesús. Es preguntarnos, ¿será que alguien va a estar solo en esta Navidad? Voy a invitarlo. Voy a invitarlo. ¿Quiénes vamos a tomar esa decisión? De realmente llevar a Jesús. De mostrar a Jesús, no simplemente predicando. No solo diciendo, crean en Jesús, no. Sino mostrándolo con nuestra vida, con nuestras experiencias. Mostrando cómo Él, haciéndose pobre, nos hizo ricos. Nos hizo ricos. Y yo creo que este pasaje no lo podemos ver solo espiritualmente, en parte sí, pero también ver cómo Dios nos da con abundancia. Cómo Dios nos da con abundancia, para que nosotros demos con abundancia. Yo no sé quiénes de ustedes saben algo de economía, pero lo mejor que uno puede hacer controladamente es endeudarse, ¿cierto? Endeudarse con un banco es lo mejor para el historial. O sea, obviamente, sí o no, ahora explica mejor. Endeudarse controladamente, no estoy diciendo que bueno, voy a comprarme mi casa y no voy a pagar, no. Es tener un historial, usar esa tarjeta. De alguna u otra manera, lo que les estoy tratando de decir es yo endeudarme entregando a mi hermano para que el Señor, ¿qué? Me bendiga. Es tener un historial con Él. Tener un historial correcto con el Señor. Mira, yo estoy dando, ahora tú qué me vas a dar, por así decirlo. Porque nosotros vemos en Proverbios, el que da al pobre, ¿qué? A Dios le está prestando. A Dios le está prestando. Entonces, la invitación realmente de este año es, para esta Navidad, demos el mejor regalo, que es ¿quién? Jesús. Demos a Jesús. Compartamos a Jesús. En medio de toda esa fiesta que van a hacer, acérquense a aquel que ustedes saben que está mal. Hey, vamos a hablar un poco. Escuchemos y llevemos a Jesús. Mantengamos esta realidad, no solo el 25 de diciembre, sino constantemente. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús. Amén. Amén. Lo importante no es si celebramos o no la Navidad. Lo importante es si entendemos el mensaje. Hoy los invito, celebren mucho. Pero llevando a Jesús, mostrando a Jesús. Amén. Vamos todos en ese momento a elevar nuestra voz. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que realmente los primeros que reciban ese regalo que es Jesús, seamos nosotros. Y que nosotros mismos podamos ser como esos pastores que luego fueron y anunciaron lo que habían visto y oído. Que nosotros podamos ser personas que lleven como regalo a Jesús. Vamos a llamar cada uno de nosotros y vamos a orar cada uno de nosotros. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús.
Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, el día de hoy, Señor, nos presentamos ante ti, dándote gracias, Señor, porque tenemos el mayor regalo. No es la riqueza, que toda esa se oxida. No son bienes materiales, no es poder, que en algún momento alguien se lo puede quitar a uno. Padre Dios, tú nos has dado el mejor regalo, que es Jesús, y con Él viene el cómo